con nuestro caminar y nos vamos a saltar ya unos cuantos siglos y nos vamos a ir directamente hasta el Renacimiento. Bueno, final de la Edad Media, principio del Renacimiento, más o menos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues nada más y nada menos que la Divina Comedia, una de las obras también fundamentales de la literatura universal. La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, tiene una parte fundamental en la historia por varias razones, principalmente por la forma en la que fue escrita, porque es de las primeras obras que ya no se escriben en una lengua culta como lo era el latino, el griego en ese momento, sino que ya se escribe en una lengua, por así decirlo, local. Se escribe en toscano, que va a ser como el antecedente directísimo antes de tener el italiano como lo conocemos actualmente, y esto va a ser una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque va a representar un cambio, va a representar una evolución y va a permitir que en los países se puede empezar a escribir ya no de manera únicamente para la gente culta, para la gente letrada, sino ya para que todo el mundo pueda conocerlo en una lengua que le es familiar a todas las personas, pues. Y también es una respuesta de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, porque si al principio solamente se hablaba latino, solamente hablaba griego, ya esto empieza a ser diferente, ya se empiezan a dar estos cambios, estas fracciones que empiezan a hacer las que se denominan lenguas romances. Eso ya sería meternos en cuestiones de historia de la lengua, pero solamente habría que mencionarlo por la importancia que representa la apertura gracias a la Divina Comedia de Dante. Entonces, muchos pensamos en algún momento de nuestra vida, pues, ¿por qué una comedia, no? ¿Y por qué divina? En el término divino ya se lo daría Giovanni Boccaccio años después de la realización de la obra, pero la Divina Comedia es una comedia en sí misma, no porque esté contando chistes, no porque sea divertido, no porque pasen cosas graciosas. La Divina Comedia es, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver la tragedia, es la parte contraria. La comedia se diferencia de manera sustancial de la tragedia porque el final y el desenlace van a ser felices, por así decirlo. No va a ser el castigo, no va a ser el dolor, no va a ser la muerte, va a ser más bien como una resolución al respecto de los conflictos que se tenían en ese momento, o los conflictos a los que se enfrenta el personaje. Por eso le llama el comedia. Por eso está dividida en tres actos, que va a ser la, el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué es la Divina Comedia en sí? Bueno, pues a lo largo de sus más de 14,000 versos que la componen, y ahí vamos a hacer un paréntesis muy importante. La Divina Comedia está hecha de más de 14,000 versos, que son versos en decasílabos. ¿Qué quiere decir esto? De 11 sílabas cada uno, y compuestos en algo que el mismo Dante inventó, que se le llamaba terza rima. Era la manera de construir los versos poéticamente, con sus rimas características, pero esto en lengua toscana. Entonces, sí es bastante interesante saber este dato, porque imagínense aventarse una obra de 14,000 versos con un montonal de personajes que aparecen ahí a lo largo de sus tres diferentes estratos, pues prácticamente todo un parto que le llevó pues casi toda la vida a Dante, ¿no? Entonces es importante resaltar ese aspecto. Hay otro dato bastante curioso de la Divina Comedia, y es que al final de cada uno de los fragmentos, es decir, al final del paraíso, al final del purgatorio y al final del infierno, vamos a tener una alusión a las estrellas. En el último verso, de las tres partes siempre se hacen alusión a las estrellas. Al respecto de esto se ha dado un cierto simbolismo, se han hecho estudios al respecto de por qué siempre terminar con el tema de las estrellas, y pues ahí están ya las interpretaciones que le ha dado la gente alrededor de la historia desde su creación. Pero, ¿qué es lo que narra en sí la Divina Comedia? A lo mejor ya estamos más familiarizados, ya la hemos visto o la hemos leído en la preparatoria o en la secundaria, pero a grandes rasgos la Divina Comedia trata del peregrinaje que hace el mismo Dante por
el infierno, el purgatorio y el cielo en búsqueda de su amada Beatriz. ¿Quién va a ser el personaje que lo acompaña y va a ser principalmente su guía? Pues Virgilio, uno de los poetas más importantes de, de la época clásica. Él va a ser Dante en vida, el Dante escritor. Es, muy, es un admirador muy grande de Virgilio y entonces por eso él lo elige como su maestro, como su mentor y como su guía para que lo acompañe y no le permita perderse en el largo camino que va a representar los 9 círculos del infierno, los 9 escalones del purgatorio y finalmente en su caminar por el paraíso. Entonces es una de las partes fundamentales, es como de conocer de qué va más o menos la Divina Comedia, cuál es su estructura formal y cuál es la importancia que tuvo en la historia de la literatura universal. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, es una lectura muy muy buena, como la gran mayoría de las lecturas que podemos hacer en nuestras vidas, pero eso sí, cárguense de muchísima paciencia, porque es un libro pesado, porque sí es bastante pesado, y traten de tener una edición comentada con todas las notas necesarias para que puedan comprender quiénes eran los personajes que habitaban en cada uno de los espacios del infierno, ¿no? Entonces, del infierno y del purgatorio más que nada, ¿no? Hay personajes políticos, es también un libro con una sátira bastante fuerte, una crítica social bastante dura también, y pues más detallitos que le podemos ir sacando a la obra de Dante y pues que no nos alcanzarían en este momento para platicarlas, ¿no? Entonces, eso al respecto de la Divina Comedia, y después nos vamos a ir con otra obra también fundamental y principalmente muy, muy importante para nosotros que somos de tradición hispánica, porque vamos a hablar sobre el Quijote. El Quijote va a ser considerada la primera novela en la historia. ¿Por qué? Por las características formales que posee. El Quijote, si alguien ya ha tenido la oportunidad de leerlo, son estos episodios y estos como capitulitos que van narrando las aventuras que tiene el señor Don Quijote de la Mancha junto con su fiel escudero, el señor Sancho Panza. Ambos están en búsqueda de aventuras, pero principalmente el que está en búsqueda de las aventuras es pues Don Quijote. Sancho solamente lo acompaña porque le han prometido grandes riquezas y el volverse gobernador de una ínsula o de una provincia, y pues eso es más que nada lo que a él le mueve para estar siempre acompañando a Don Quijote. Pero Don Quijote pues está medio lurias y él empieza a ver cosas, empieza a imaginarse cosas, y esto es a raíz de la lectura de los libros de caballerías que él se siente plenamente un caballero andante en el siglo XV, y pues esto le hace que se mete en un montón de pleitos, que vea castillos donde solamente hay posadas, que vea gigantes donde nada más hay molinos de viento, que vea a Dulcinea Hermosa cuando solamente es una campesina más de su pueblo y a la cual nunca en su vida le ha hablado, pero que sería capaz de dar la vida por ella. Entonces es una lectura muy muy divertida, a pesar de estar en un castellano muy antiguo, que también habría que resaltar eso. El Quijote tiene una importancia fundamental en la lengua española, porque prácticamente podríamos decir que funda los preceptos para que exista el español como lo conocemos actualmente. Ya es un poco más depurado de estas frases muy extrañas que ya veíamos la semana pasada en la lírica medieval con Gonzalo de Berceo, por ejemplo, y ya es una preocupación diferente. Ya en la novela se cuentan las aventuras, las hazañas, y prácticamente es la vida desde un punto específico en la vida de Don Quijote hasta el final de sus días. Entonces, por eso podemos considerarla como la primer novela en la historia pues, de la humanidad prácticamente, porque tanto para el habla castellana como para el habla inglesa se considera el Quijote como la primera novela de la historia. Es publicada en 1606, si no me mal recuerdo, porque hace poquito fue su 40º centenario, entonces, su cuarto centenario, perdón, este, en el 2016, sí. Se publica en 1606 y pues narra los enredos del personaje, todas sus aventuras, todas sus andanzas, todos los problemas que también surgen a raíz de eso.
Y otra parte importante a resaltar es esto de, de las dos partes del Quijote. ¿Por qué? Porque cuando cuando Miguel de Cervantes escribe Don Quijote, solamente escribe una parte, ¿no? Y hasta ahí él pensaba dejarlo. Él estaba dedicado a estar con sus novelas ejemplares, etcétera, etcétera. Pero entonces el Don Quijote tiene un éxito muy grande y un señor que se de apellido Avellaneda empieza a escribir la segunda parte del Quijote sin que Cervantes lo sepa. Entonces ya después él se entera, sabe que le están plagiando su personaje y lo que él decide hacer es hacer la verdadera segunda parte del Quijote y en esa segunda parte muchas veces el mismo, el mismo Don Quijote a cada persona que se encuentra en sus aventuras le tira porquería a Avellaneda por andar contando su historia falsa. Esto es muy interesante por ver la estrategia que utiliza Cervantes para hablar sobre el personaje desde el mismo personaje. O sea, digamos, Don Quijote se sabe que están haciendo libros sobre él, no sabe quién lo está escribiendo, pero sabe que alguien está escribiendo su historia y que alguien hizo una historia falsa. Entonces estos como vuelcos muy revolucionarios son son patrones que se repiten hasta nuestros días y eso pues ya estaba desde hace más de 400 años con el Quijote. Entonces por eso también es una obra fundamental de la historia de la lengua española. Y otro chisme ahí al respecto de la obra es que cuando a Don Quijote le queman sus libros de caballerías, el párroco y un amigo de Don Quijote empiezan a quemar los libros porque están pensando que ellos son los que están enfermando a Don Quijote y los que están provocándole la locura. Entonces hay un guiño muy simpático que tiene Cervantes, es que al momento en que están quemando los libros de Don Quijote, están haciendo una selección de cuáles libros sí deben quedarse y cuáles sí deben quemarse. Entonces cuando están quemando los libros, pasan un libro del mismo Cervantes y es la Galatea, si no me equivoco, una de sus novelas ejemplares. Y dicen, no, ese Cervantes podría tener este futuro, no vamos a quemar. Entonces es ahí como el guiño muy divertido, que es meterse el mismo autor como personaje de su obra y este guiño va a ser muy utilizado ya más o menos para los años que serán, para los años 20 en todo el mundo. Entonces vamos a ver cuál es la influencia que ha tenido el Quijote desde sus inicios hasta la actualidad. Después vamos a tener nada más lo menciono así de rápido por cuestiones de tiempo, la novela francesa del siglo XVIII con uno de sus mejores exponentes, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade nosotros podemos recordarlo por muchas cosas acá, medio eróticas, medio, casi algunas personas dirían que pornográficas, y muy subversivas, pero en realidad lo que está haciendo el Marqués de Sade es una fuerte crítica, tanto social, política, económica y hasta religiosa, al respecto de cómo se están manejando las cosas. El Marqués de Sade escribe desde la cárcel porque pues, lo tachan de impúdico por la explicidad de sus temas, por la forma en cómo escribe, y desde ahí empieza a redactar algunas de sus mejores novelas. Entonces el Marqués de Sade sí es un escritor medio denso, con el que a lo mejor si uno no está muy ducho en esos temas o le causa un escozor a algún tipo de personas, pues habría que llegar a ellos con cierto cuidado, ¿no? Con ciertas lecturas previas, mentalizado de otra manera, porque sí es un poquito fuerte todo lo que trata el Marqués de Sade. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros de la novela de Sade es que no es un escritor pornográfico, sino un escritor que está criticando todo el entorno de su tiempo, que se está burlando prácticamente de las instituciones de su época y lo hace a través de esta manera como de exhibir la doble moral que se tenía en ese momento. Entonces, unas de las obras principales del Marqués de Sade van a ser Justina, Julieta y los 120 días de Sodoma y Gomorra, que ya habríamos visto en alguno de nuestras sesiones. Pero eso hasta ahí y ahorita vamos a continuar ya con la novela romántica.